Buenas noches a todos. Nuestro tema son los tipos de intervención. Nuestro grupo está conformado por Brian Aguilera, Ángela Gómez, Wendy Quimbiamba y Daniel Felipe. Para comenzar, hablaremos sobre las intervenciones urbanísticas en el sector arqueológico. Para este caso pues tenemos el ejemplo del anticuario, el cual es un espacio arqueológico ubicado en el subsuelo de Metropol Parasol de la Plaza de la Encarnación. Fue inaugurado el 27 de marzo de 2011 y se compone del yacimiento arqueológico más importante que se conserva de la etapa romana de Sevilla. Dentro del conjunto se halla la zona correspondiente a los siglos primero y cuarto, que pertenecen a la etapa romana, en la que destacan los mosaicos de la casa romana, la casa de las ninfas y la casa de Baco, así como un mural de 3 metros en el patio del océano, además de otras exposiciones. Consistió en una serie de excavaciones que se llevaron a cabo en la Plaza de la Encarnación. Cabe resaltar que estas comenzaron en el año del 2002, en donde se produjo el descubrimiento de restos relativos a la Edad Moderna, apareciendo debajo de ellas las fases constructivas medievales cristianas y musulmanes, que tras su documentación fueron eliminadas a excepción de una vivienda almohade, hasta llegar hasta el estrato romano. A la hora de poner valor al yacimiento y establecer qué restos documentar y eliminar y cuáles presentar a los visitantes, el equipo arqueológico se basó en 4 criterios: relevancia científica, singularidad, estado de conservación y valoración social. En cuanto al aporte de conservación de esta intervención, tenemos como primer lugar pues que se generó un riguroso proceso de excavaciones que se realizó en diferentes fases. Estas constituyeron en 7 fases. Como segundo lugar tenemos que se registraron y documentaron todos los objetos allí encontrados. Como tercer punto pues tenemos que se conservaron los hallazgos más significativos y que estuvieron en mejor estado. Como cuarto tenemos que se generó un circuito para presentar los objetos allí encontrados, como tal lo vemos allí en la imagen. Como quinto y último punto pues tenemos que para la conservación de estos hallazgos se generó un espacio arqueológico el cual funciona como museo, que es toda la intervención que se generó allí. Como segundo ejemplo tenemos las termas de Campo Valdés. Es un yacimiento museo de las termas romanas de Campo Valdés. Es un museo sitio, igual que el anterior ejemplo, el cual fue creado con el fin de conservar, investigar y difundir los restos de las termas públicas de la época romana. La adecuación para la vista del yacimiento arqueológico está en un contexto original que permite a los visitantes conocer y comprender mejor las características de su cultura. Este yacimiento fue descubierto accidentalmente tras unas obras de alcantarillado en 1903 en la zona. Tras las primeras labores de excavación y documentación, el proyecto quedó paralizado hasta el final de la guerra civil que se realizaba en España. Es en 1990, después de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro, que está ubicada en Gijón, cuando se inicia la definitiva excavación que saca a la luz gran parte de las construcciones allí encontradas. Es en 1995 cuando se inaugura el museo. Las termas construidas datan del siglo primero y cuarto, eran de uso público, en los cuales pues eran espacios de reunión. En estas termas se encontraban espacios que se adecuaban para baños calientes y baños fríos. Incluso aquí los esclavos podían hacer uso de ellas, pero tenían que pagar, pero el precio era mínimo. Aportes de conservación que tuvo esta intervención frente al hallazgo. Pues primero tenemos que después de finalizar la guerra pues y después de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro, pues se retomaron de nuevo las labores de excavación. No se dejó esto pausado, sino que se volvió a retomar estas labores con el fin de dar este hallazgo al público. Como segundo punto tenemos que los restos encontrados son conservados para temas de investigación y divulgación pública. Como tercero y último tenemos que para la conservación de este hallazgo pues se generó un museo sitio igual que en el anterior ejemplo. El siguiente tema es intervención urbana en sector arquitectónico Parque Urbano Superclean. Se trata de una intervención urbana desarrollada en Dinamarca por la firma BIC
quienes realizaron la transformación de este espacio residual de aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Este proyecto logra integrar de una manera ingeniosa la diversidad cultural y precisamente esta mezcla es la que le da un gran significado al proyecto. Está subdividido entre fragmentos. Dos de las partes son zonas duras, una de permanencia, con diversas plazas y mobiliarios para el desarrollo de actividades. Y la siguiente es un lugar de transición con objetos simbólicos y el tercero es un espacio de zona blanda con capas vegetales, espacios para el desarrollo de actividades físicas y deportivas y de permanencia. Aportes de conservación. Primero, toma un espacio residual y lo transforma en espacio público con diferentes características. Segundo, cada espacio tiene un uso propio y se configura con las edificaciones existentes. Tercero, el proyecto logra integrar de una manera ingeniosa la diversidad cultural existente en el territorio. El siguiente proyecto es en Barcelona. Es en el distrito de Pueblo Nuevo y los barrios que lo conforman han sufrido una intensa transformación en los últimos años. El sitio más representativo es la Rambla. Este animado paseo lleno de bares, cafés y restaurantes es la única Rambla de Barcelona que llega hasta la playa. De hecho, las playas de Bojatel y Barbella forman parte del barrio. El aporte de conservación, primero, naturalista que combina una gran diversidad de ambientes, un pulmón verde muy necesario en la zona del antiguo Pueblo Nuevo. La Rambla, este paseo articula el centro de la vida cultural, social y comercial de Pueblo Nuevo. El tercero y último, Bogotá arquitectura al inicio del siglo XXI. La ciudad inicia en el siglo XXI con transformaciones importantes en su espacio urbano y su transporte público, y con obras importantes de arquitectura en sus equipamientos comunales impulsados por la administración distrital. La avenida Jiménez Quesada es uno de los espacios públicos más reconocidos en la ciudad. El proyecto de transformarla en un eje ambiental fue ideado en 1997 por los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Cope. Gracias a este proyecto, la avenida representa hoy el carácter de un amable y generoso paseo peatonal. Una de las ideas más interesantes de esta obra es la recuperación de la memoria del agua en ese espacio urbano, para la cual se dotó de una fuente lineal que toma el agua del río San Francisco en el extremo oriental de la avenida y lo conduce por una serie de atarjeas escalonadas a lo largo del recorrido. Bueno, a continuación expondremos acerca de las intervenciones arquitectónicas que aportan en la protección de un BIC. Como primer ejemplo, tenemos la iglesia de San Pere. Esta es importante porque mantiene un valor histórico debido a que sobrevivió a un bombardeo y es prueba irrefutable de los valores identitarios del lugar. La iglesia es de estilo barroco y se finalizó su construcción en 1827. La iglesia cuenta con 3 naves, una central y 2 laterales separadas por pilastras. La cubierta es a 2 aguas y la fachada está coronada por una espadaña y un campanario de 2 pisos que sigue erguido pese a todo y construido un siglo más tarde. Nos llamó la atención de la intervención porque con la cubierta transparente que plantearon en el lugar, ayudan a que la luz entre de forma generosa y los sonidos del entorno también penetran con facilidad, lo que ayuda a mantener intacta la idea de la ruina. Un planteamiento fue el detalle del encuentro entre la nueva cubierta y el muro de la fábrica original, lo que ayuda
a que con las gárgolas modernas protegieran el muro de las inclemencias del tiempo. La nueva intervención propuso cubrir parte de la estructura de la iglesia, lo que ayudó al deterioro, a proteger del deterioro de la construcción por agentes atmosféricos y lo que mejoró notoriamente las condiciones de habitabilidad. Como segundo ejemplo tenemos las termas del Campo Valdés. Estas fueron descubiertas accidentalmente debido a unas obras de alcantarillado que se realizaron en 1903. Están ubicadas en el norte de España y están considerados como uno de los yacimientos más importantes. Representan el periodo romano. Lo que se planteó en el lugar para conservarlas fue crear un museo con el fin, pues, de conservarlas, de investigar y de difundir los restos de estos baños públicos de la época romana. La propuesta permite que los visitantes conozcan y comprendan mejor sus características. Y un modo de protegerla fue que las ruinas condicionaran los contenidos del museo, de modo que cada unidad de ayudaba a brindar información y a explicar el significado de las termas en el mundo romano, sus funciones, las tipologías, la distribución espacial y las actividades propias de cada habitación. El visitante lograba introducirse a través de una pasarela que reproduce un recorrido original, que es guiado por la ruina. Y cada espacio presenta con una reconstrucción infográfica del interior. Asimismo, mediante luces de colores intenta evocar las zonas frías, las zonas de baños contemplados, los espacios calientes, los hornos, explicando así el sistema de calefacción romano y manteniendo la protección de las termas encontradas. Por último, tenemos como ejemplo el convento de San Francisco. Este está ubicado en el pueblo de Catalán, San Pedro, y se le hizo una intervención a la iglesia. Hoy en día es utilizada como auditorio y un espacio cultural. Se construyó entre 1721 y 1729. En el 2000, el convento se derribó por el estado ruinoso que se encontraba y solo se mantuvo en pie la iglesia y parte del muro perimetral del convento. La recuperación de la iglesia se planteó en el 2003, recuperando el edificio y manteniendo el criterio de diferenciar claramente los nuevos elementos construidos de los elementos originarios e históricos de la iglesia. El planteo principal del proyecto de intervención fue no alterar las dimensiones y la cualidad espacial de la nave de la iglesia y mantener las importantes entradas de luz natural producida por los hundimientos. Otra cosa que logró intervenir fue el conjunto de escaleras y rampas construidas, lo que lograron asegurar el acceso a las plantas altas de la iglesia y definir un recorrido circular en el conjunto del edificio, así como si se tratara de un recorrido museizado, lo que permite a la intervención recuperar de cierto modo, conservar y proteger las ruinas de lo que antes era el convento y la iglesia. La fábrica Caproni tiene este nombre porque la empresa o la institución que tenía antes el poder sobre este complejo industrial se llamaba Caproni. Era una empresa aeronáutica, pero esta quebró en 1950 y por tal motivo cerró sus instalaciones. A través del tiempo, pues empezaron a usarse para otros motivos, pero en el 2013 la marca Gucci la tomó como su sede principal, ya que esta empresa tenía sedes dispersas por todo Milán. Lo que hizo el arquitecto, bueno, la empresa de arquitectos que la diseñó, fue implementar una planta de 6 pisos diferente a la tipología que tenía el lugar en este momento. La colocó donde estaban las tipologías que no concordaban con las demás, o sea, con el resto del proyecto.
Se mantuvo todo lo patrimonial sobre la fábrica, sus paredes de ladrillo y sus cubiertas a dos aguas, aunque se le tuviera una intervención para ponerle unos paneles en la cubierta. También se aprovechó las zonas verdes que habían en el sector y se rehabilitaron. Este proyecto aprovecha 100% todos los espacios que tienen, hasta el hangar que tenía la empresa de Caprioni, en el, pues donde construían los aviones. En este momento es usada para los desfiles o para las presentaciones em, en las cuales acude mucha gente. La fábrica Caprioni eh, es un proyecto de conservación ya que mantiene o sea, todo lo importante, o sea, todo lo tipológico que tenía el lugar, quitando lo que no concordaba con el resto, poniendo la nueva torre. La empresa que lo hizo fue Italiano Pure, y aplicando las condiciones que se habían hablado, pues es un cambio de uso ya que se cambia lo aeronáutico, la construcción de naves, motocicletas y otros vehículos que se hacían en este lugar por una empresa de moda, donde su énfasis es, como su nombre dice, pues la moda. Ahora pasamos al Centro Cívico Cultural de Palencia. Este es el nuevo uso que tiene este lugar porque antes era una cárcel, era la prisión provincial de Palencia, que fue construida en el siglo XIX con estructura de muros de carga. Este proyecto fue elaborado por la empresa Exit Architect. La empresa es privada, es un grupo de arquitectos que hacen remodelaciones como de este tipo. Este proyecto trata de involucrar a la comunidad, ya que hace una rehabilitación del espacio cambiando la cárcel por un centro cultural y social, esto para beneficio de los habitantes del sector. Los arquitectos pensaron en conservar la tipología original, añadiendo como lo moderno, poniendo estructura metálica, haciendo vanos mucho más grandes de lo que tenía el proyecto original, haciendo énfasis en la iluminación. Este proyecto lo que hace es como aligerar la visual, que se vea más ligero el proyecto, que no se vea tan denso como se veía antes, pues porque obviamente el uso de una prisión no precisamente tiene que ser muy ligero, sino se debe percibir como macizo. Como el uso se cambió, ahora eh, como los accesos son diferentes, se trata ahora de que tenga una relación más directa a la ciudad con la edificación, como obviamente la prisión no debería tener una conexión tan directa. Esto se planteó de cierta manera para que pues los presos estuvieran como restringidos. En este caso se implementó los cristales, el acceso se sacó un poco de la estructura y ahora tiene una conexión mucho más directa con el resto de la ciudad para que sea más fácil el aprovechamiento de la población. Por último, y para terminar, tenemos el Hotel Palafitos del Mar. Ese es un hotel que se encuentra en el barrio Palafitos Pedramón, en la ciudad de Castro, en Chile. Ese es uno de los barrios más antiguos de este lugar. Tiene una tipología característica como de zona costera, así como se puede ver en las imágenes. Como se ve en la primera imagen, es un modelo que se divide que a la visual pareciera que se divide en cuatro, que fueran cuatro casas diferentes, como en la segunda imagen que no se distingue entre el hotel y las demás edificaciones. En la segunda imagen se puede ver como
se trata de proteger el patrimonio de la ciudad. El patrimonio es como marcar la cultura y la historia de este lugar, lo que es importante para la población de allí. El proyecto involucra a las personas ya que aunque el, el edificio sea, o sea, el proyecto se haya diseñado por una entidad privada, fue construida por las personas del sector. Las mismas personas del sector fueron las que elaboraron la construcción y la llevaron a cabo. Según las condiciones habladas en clase, pues yo veo que en este caso es la protección de la cultura, porque no cualquier tipología de arquitectura se puede realizar si no es algo en específico. Por eso en este momento eh, se puede ver como el hotel es idéntico a las demás viviendas, tiene como características iguales, lo que entre ellas pues el balcón, el vacío, la estructura que va anclada hacia el fondo del mar, la cubierta a dos aguas, las ventanas que no sean muy grandes, aunque tenga un ventanal que sale al frente del mar. Este proyecto, aunque se ve igual al resto por fuera, por dentro es muy diferente. Como se ve en la última imagen, en la imagen de la derecha, se puede ver como por dentro tiene como un toque moderno. Es característico como de la época, o sea, de la actualidad. Está hecho en madera, se puede ver como las paredes, el techo, el suelo. Está hecho en madera, se ve que es una madera clara, le da un toque de elegancia, con el objetivo de que no se pierda el confort y aún así los turistas se interesen por la cultura del lugar. Eh, se hace en madera para que tenga armonía con el exterior y no sea un golpe fuerte, porque posiblemente si el resto del barrio está hecho así como en madera, como un barrio costero, si se le pone baldosa blanca, dañaría la visual. Entonces por eso se mantiene el tono madera, que es como un tono costero, un tono caribe, eh, para tener como una relación interior-exterior. Y ya este sería como el final de la presentación. Muchas gracias a todos.